Más de 10 años esperando GTA 6 y Rockstar aún no lo saca, pero yo no diría esto, y realmente es muy complicado que sea así. Esto por la llamada del 8 de noviembre. Este 8 de noviembre, por si no sabían, el CEO de Rockstar, Strauss Zelnick, hará una llamada para hablar de los próximos planes, registros y resumen de los ingresos del año fiscal. Pero, ¿por qué es importante? Ya que pese a que llegado a este punto y día, debería haber alguna novedad de la nueva entrega, entre comillas, creo que quizás no lo dirá tan directo, pero sí comentó anteriormente que había un lanzamiento que los iba a ayudar a lograr y generar más de 8 billones de dólares por estas épocas. Es decir, hay un lanzamiento sin nombre que les hará ganar más que GTA V en la actualidad. ¿Cuál creen ustedes que será este juego? Pues no creo que haga falta responderlo. Ahora bien, les dejo un clip de esto mismo. ¿Quieren saber la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto? Los próximos títulos a nuestros sellos, y hemos dicho que tenemos una muy sólida cartera de títulos y tenemos una gran perspectiva para el año fiscal 25, que vamos a generar alrededor de 8.000 millones de dólares en reservas netas. Esto es 100% real, pero como es una empresa, no dirán ellos el lanzamiento, lo harán las editoras, y en este caso la editora de Take-Two sería Rockstar Games, cuando ellos lo estimen conveniente. Es decir, si se planea generar 8 billones en el lapso 2024-2025, ellos lo pueden anunciar el día 1 de este año fiscal, o a un mes de terminarse. Es decir, si Rockstar quiere, puede anunciarlo a finales de 2025, porque sigue incluyendo este año fiscal entre comillas, pero aún así es un poco complicado, pero no imposible, que en un mes consigan esto. Más bien en 6 meses o hasta un año parecería más correcto o hasta creíble, si lo podemos decir de alguna manera. Pero entonces, ¿cuándo sale? ¿Hay una fecha en específico? Realmente nadie que sepa te lo dirá en específico. Suena raro, pero realmente saldrá un día random y diferente, un poco impredecible, principalmente por las inversiones y sobre todo las respectivas filtraciones. Como comenté en su momento, todas las personas que digan un día específico es muy improbable que salga, como por ejemplo Danny Rip y sus bromas que nos rompieron el corazón. Y claro, últimamente han habido muchas cosas raras, como la excesiva participación de Rockstar Games en su Twitter y en su canal de YouTube. Claro, este mes es súper importante porque sí, se cumplieron 10 años de GTA V y muchos cumpleaños de sus franquicias más grandes, pero anteriormente a esto publicaban un gracias, una foto y ya, silencio por semanas o hasta un mes. Pero como que ahora tanto el online como las publicaciones están tomándose un poco más prioritarias, es como si no tuvieran nada mejor que hacer. O en otras palabras, te pregunto a ti, si realmente estuvieran recién desarrollando GTA 6, dejarían esto muy de lado. Y claro, sabemos que tienen un equipo definitivo o full enfocado en GTA Online, pero estas mismas actualizaciones de GTA Online o DLCs no son como las anteriores del Diamond Casino, los robos, entre otros más que son entre comillas míticos, y realmente se nota que tuvieron meses y meses de dedicación y desarrollo. Estos últimos son muy simples. El evento de GTA Online actual de Halloween realmente no es algo que tú digas wow, me ha cambiado la vida, o cambia totalmente online. Realmente lo deja igual donde estaba anteriormente. Mucha gente llegado a este punto le podría entrar una gran duda. ¿Esto de GTA 6 tendrá realmente un gran esfuerzo el desarrollo de este mismo? Y una cosa es real, GTA 6 será un gran juego. Hace poco Rockstar Games comentó que trabajaría de mano con los creadores de FireEm, los desarrolladores de un modo de roleplay de GTA 5. Esto nos traerá realismo y roleplay interactivo de la siguiente entrega de desarrollo. Algo increíble con GTA 6, pero sobre todo con GTA Online. Parte de las cosas que dijo en entrevistas al CEO de Rockstar, Strauss Zelnick, es que gran parte del desarrollo de la siguiente entrega se desarrollaría y se centraría en el online. Claro, se entiende, pues obviamente el online es una de las cosas más importantes en la actualidad y sobre todo le dará muchísimo dinero, que obviamente es lo más importante, cosa que a Rockstar le gusta y le fascina muchísimo. Pero como jugadores también en su momento, el online nos daba mucha innovación y algo por así decirlo fresco, aunque este mismo salió con muchos errores. Pero dejando de lado esto, el tema que también entraría a la mesa sería, ok, pero entonces tendremos que seguir esperando mucho más tiempo, y tenemos que entender que GTA 6 será un gran juego, eso no cabe duda, y aún debería estar supuestamente en desarrollo o en una fase avanzada, tomando en cuenta pues ser online. Pero como jugadores, ¿cuándo tendremos que esperar a escuchar esto? ¿1, 2, 5 o hasta 10 años? Y la respuesta realmente puede ser más pronto de lo esperado, principalmente si vemos que dicen las filtraciones. Las filtraciones siempre han sido parte del proceso de anticipación de los juegos, pero con GTA 6 han alcanzado un nuevo nivel, principalmente porque la filtración del año pasado, pero sobre todo con las declaraciones que esta nos dan. Para muchos son solo videos o maneras de estar más emocionados con la siguiente entrega, pero para mí es la demostración de mucho antes de las declaraciones de Rockstar que realmente están desarrollando este videojuego de proyecto. O en otras palabras, es como cuando tu amigo te dice que te tiene una sorpresa, pero no te puede decir cuál es. Es obvio que no te lo va a decir, si no, pues no sería una sorpresa. Y a lo que voy es que si el CEO de Rockstar dice que están preparando algo muy grande y que les hará ganar pues el doble o el triple de lo normal por un año, con un solo lanzamiento, pues yo creo que se deduce ya qué es lo importante que van a sacar. Ahora bien, no solo Rockstar Games estos últimos años se ha tomado más tiempo de lanzar sus nuevas entregas y videojuegos, sino
lo hace cuando menos te lo esperas. Algunas de estas entregas, por ejemplo en el caso de Red Dead Redemption 2, son un tanto predecibles, o sea, hay un easter egg por aquí o por allá. Pero déjame te mostraré el caso de GTA V. A inicios del año 2013, Rockstar en Sun Newswire había realizado un artículo donde le hacían una entrevista a un trabajador de cuándo podríamos esperarlo, o alguna nueva entrega, entre otras muchas más. Si están trabajando en esta misma, obviamente haciendo referencia al entonces mencionado GTA V, a lo que decían que sí, que no podía mostrarle muchas capturas, ni mucho menos dar una fecha en específico, porque estaban trabajando arduamente en el mismo, y que estaría listo cuando tendría que estar. No sé si te parece parecida a la respuesta, pero hace un año estaban diciendo esto mismo, de que sí, que estaban en marcha de la siguiente entrega y que iba a estar listo pues cuando tuviera que estarlo. Pero cuando te dicen esto, tú te imaginas, qué sé yo, 3 años, 5 años, y en el caso de Rockstar hasta 10, como si recién lo estuvieran creando. Y unos meses después, en septiembre, salió ese videojuego, ese mismo año. Estamos hablando que las diferencias fue prácticamente meses. O sea, no sé si me explico, pero si Rockstar el año pasado o actualmente haces esas declaraciones, muchos dirán, ah, ok, entonces saldrá el otro año, o pues en muchísimos años más, pero realmente puede que sea cuestión de meses, o por lo menos para el anuncio. Como vieron en el caso de GTA V, lo que dijeron por medios oficiales, parecía como que el juego le faltaba muchísimo, cuando realmente pues ya estaba prácticamente listo, y su mayor enfoque en ese momento era el online, a meses de su lanzamiento. Lo que sí, sé que eso era muy conspiranoico, pero ¿qué te hace pensar que GTA 6 ya está en su fase final? Ahora bien, si esto fuera así, ¿por qué no lo lanzarían? Y es que realmente no es un buen momento. Ok, pero entonces, si no es un buen momento ahora, ¿cuándo lo sería? ¿Cuándo sería el momento perfecto para lanzarlo? Es en las navidades de algún año. Ahora, estamos hablando de lanzamiento y no de anuncio, pero en esa época los fans estarían en el punto mayor de decepción. Es decir, en diciembre de este año sería el momento de mayor decepción, porque no tendríamos nada. No tendríamos en el mes que nos esperábamos, que era septiembre. Octubre, pues prácticamente no tuvimos nada, y noviembre pues sería el mes en el cual todos dirían, ok, ya no vamos a tener nada, no hay que esperarnos nada. Diciembre es un gran mes, no solo para anunciarlo, sino para dar una ventana de plazo de un año para que se lance por esas épocas. Creo que no basta decir por qué diciembre es el mejor mes de venta de videojuegos. Y GTA V no solo salió en un momento donde había mucha incertidumbre, sino también muchos fans confundidos por ciertos problemas. Principalmente el online de Mass Payne 3 tenía muchos errores, cosa que muchos no se acordarán actualmente, pero generó mucho enojo. Yo como jugador de GTA V se me eliminó más de 5 veces el personaje por esto mismo. Claro, en su momento no era tanto problema, se soluciona en 2 días, pero actualmente si lanzaran GTA 6 y el respectivo online, Rockstar Games no se puede permitir equivocarse, sobre todo con este apartado. Si hay algún bug en la campaña, pues se soluciona con un parche, hoy en día no hay problema, pero con el GTA Online, que es una de las cosas más importantes para próximamente generar dinero, no pueden cometer estos errores. Es por ejemplo como lo que pasó con el lanzamiento del port de Red Dead Redemption para Switch. Este no solo que hizo que mucha gente se decepcionara, sino que piense que Rockstar Games quizás no puede hacer una gran entrega con el siguiente GTA, por lo cual realmente la expectativa actualmente está muy baja y es súper fácil superarla. O en otras palabras, te puedes dar cuenta en el Twitter actualmente como cada lanzamiento, cada post, la gente se hypea muchísimo pensando que van a lanzar el tráiler. Y claro, sería el momento perfecto para lanzarlo, pero tendríamos que esperar un poco tiempo más para realmente sorprenderte. O en otras palabras, es como un video de MrBeast, te esperas que vas a ganar dinero, pero no sabes cuándo lo vas a generar o si es que lo vas a ganar en un concurso. Entonces en este caso con Rockstar Games sería lo mismo. Realmente el mejor mes para lanzarlo no sería un septiembre de X año o un mes donde anteriormente ya lo habían lanzado, sino un mes y una ventana totalmente nueva. Como saben, la esperanza, la frustración e incertidumbre que rodean a GTA 6, como las filtraciones y las promesas, han afectado esta percepción del juego. Es aquí donde no solo entra la mentira, sino el potencial de este juego. Si hablamos de potencial, lo siguiente serían los gráficos y entre comillas como sería. Sí, mucha gente en su momento con las filtraciones llegó a pensar que el juego tendría malos gráficos, porque supuestamente en las filtraciones aparecía así, y claro, pues GTA 6 mucha gente dirá que tendrá malos gráficos, pero a ver, no entiendo, ¿me dices que GTA 6 tendrá malos gráficos? No. Pero esta pregunta se le hizo a mucha gente cuando se filtró el mismo GTA 6. Mucha gente piensa que GTA 6 podría tener malos gráficos por las filtraciones, y esto no es verdad. Para que te hagas un ejemplo, estas eran las filtraciones en su momento de GTA 4, y esto las de GTA 5, que realmente si la vemos a la rápida, ni siquiera aparecerían filtraciones o videos de desarrollo. Y esto mismo es porque son la vista del mismo juego. No sé si logras ver un patrón, la principal es que sí, estas mismas se ven horribles a diferencia de la versión final, y utilizan muchas cosas y recursos de la entrega anterior, por lo que realmente esta parece sacado o realizado por cualquier fan, pero en realidad se centra en testear y probar físicas y aspectos más generales del juego, es decir, movimiento, habilidades de respuesta, bueno, todo este tipo de cosas técnicas, pero lo importante es que sé que se ve raro totalmente,
pero esta versión beta o un poco más finalizada de las mecánicas del juego eran de las filtraciones del año 2019. Sí, o sea, estamos hablando de que las filtraciones, claro, sí, eran de 2021, pero esos archivos o videos databan del año 2019, es decir, cómo estaba el juego en ese momento. O sea que en la actualidad, obviamente el juego está en una mejor versión. Y para que te hagas otra idea también, han contratado muchísimo más personal para desarrollar videojuegos en Rockstar Games y en sus diversos estudios. Así que no van a contratar más gente para desarrollar un nuevo DLC de online. Obviamente que no. Si actualmente GTA 6 lleva más de 10 años en desarrollo, no 3 o 4 como anteriormente se tomaba Rockstar para desarrollar sus videojuegos, ¿crees tú que este juego realmente saldrá mal? Y bueno, en la actualidad, la mayoría de compañías toma años en desarrollar un videojuego. Obviamente el apartado de diseño, calidad gráfica y decoración del mundo abierto será lo último que les importará retocar. Sobre todo será mucho superior a los juegos actuales. Pero tienen que tomar en cuenta que obviamente estos mismos videojuegos tienen que tener la mejor calidad a la obra técnica. ¿Cómo esperas que GTA 6 o las filtraciones del mismo se vean tan buenas cuando realmente la mayoría eran de estos años? Y estamos en el año 2023, lo que quiere decir que la actualidad, el desarrollo y la calidad del mismo debería ser unas 3 o hasta 4 veces más de lo que vimos en esa época. Lo que en otras palabras, si ves filtraciones, claro, no puedes sacar conclusiones como que el juego está horrible, el juego será horrible o será una de las peores entregas de Rockstar Games cuando ni siquiera está terminado. ¿Creerías que esta es la versión final o un nuevo juego de Rockstar? Probablemente no, parece, si te das cuenta, que en la versión final siempre cambian cosas. Es decir, si en las filtraciones viste un mapa redondo, una pistolita de colores, un árbol o un lugar X, probablemente lo saquen o mejoren su calidad de la versión final. Porque como dice en el mismo archivo, estamos viendo una fase beta o alfa, que como te comento, las versiones beta y alfa son las versiones anticipadas pero incompletas del juego, en las que se centran en las mecánicas. Para que te sigas haciendo una idea de esto, te muestro archivos y videos filtrados publicados por otros desarrolladores en su momento, de las fases alfa de su desarrollo de videojuegos. Estas tenían una diferencia de 1 a 3 años al momento de desarrollarse. Todos se ven raros y muy básicos en un inicio, pero a medida van avanzando desarrollando el juego, la versión final es completamente diferente a la de un inicio. Otro ejemplo de esto lo vimos en un video anterior, en el cual hablamos de cómo se crea un GTA y toda la fase de desarrollo del mismo, entre las cuales tenemos más archivos como referencia, sobre todo de Vice City, que nos muestran cómo era un inicio, la versión pulida final, es el motion capture, el doblaje de voz. Todo esto tenía una fase diferente que normalmente se dividía en 3, de la cual obviamente el tema de detalles, juego, mapa y gráficos y todas estas cosas bonitas que a la gente le interesa bastante, pero sobre todo esto se encontraba en la última fase final del juego. Por lo que en resumen, pese a que mucha gente no entiende, las filtraciones nunca van a representar la versión final del juego, pero sí nos pueden hacer una idea de en qué fase está actualmente ese mismo videojuego y qué es lo que lo podríamos esperar a nivel de calidad a la hora de entregar esto mismo. Pero ahora bien, el tema de las filtraciones es un problema grande, pero entendible. Si ya con GTA V se pasaron muchas cosas de largo y filtraciones totalmente falsas que los hemos estado viendo desde un inicio, ¿qué pasa con las filtraciones? Y llegamos a otra de las más importantes, y sería el tráiler. El tráiler o el punto posible de fecha de salida. Tengo que hablarte de la fuente más confiable, GTA V de Rockstar Games. Déjame te explico. En GTA V hay un cartel que muchos no conocen, llamado Vice el Musical o Vice the Musical. Es la fecha de lanzamiento del trailer de videojuegos de Rockstar. Aparece 20 de octubre y 14 de agosto. Adivinen cuándo salió el primer trailer de Red Dead Redemption 2. Efectivamente, el 20 de octubre. Así que lo más probable es que un teaser trailer de GTA 6 podría salir el 14 de agosto de este mismo año. Ok, pero ¿qué pasó? Que finalmente por estas épocas no salió. Por estas épocas lo único que pudo predecir es el siguiente lanzamiento que fue realizado después, Red Dead Redemption 2, pero es muy poco probable que se conecte con el verdadero lanzamiento o tráiler del mismo videojuego. A lo que voy con esto, que probablemente este rango de fechas sean importantes para lanzamientos, más no bien para un tráiler. Podemos hacernos una idea de cuándo saldrá también por los archivos públicos de Take-Two. Ya te comenté en un inicio de la reunión de los ingresos fiscales. Una vez el 17 de mayo, que era una fecha que pocos habían comentado, se hacía una reunión de los ejecutivos de Rockstar, o de cómo manejarán este mismo año, qué proyectos tienen en mente y mucho más. Sí, como la reunión que van a hacer dentro de un par de días. Esta para muchos no es conocida, pero gracias a los archivos de contabilidad públicos y de dinero que invierte esa compañía, los años de mayor posibilidad de lanzamiento son 2024 y 2025. Esto mismo, ya que como pueden ver, antes del COVID el presupuesto que se tenía en mente para estos años era aproximadamente más de $20 millones por mes, en vez de 1
por mes, que era lo normal. Es decir, que se iban a gastar por año lo que iban a gastar por mes. Cosa que obviamente solo se hace cuando hay lanzamientos nuevos. Esto mismo predijo el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 antes que sacaran el tráiler, las filtraciones o lo que tú quieras con nombrarlo. Pero hay otra cosa que actualmente está haciendo mucho revuelo, y esto serían los dominios y la página oficial. Esto es un dato curioso que lo comenté hace muchísimos meses y recién ahora la gente lo está hablando. Y esto que estás viendo es la página oficial de GTA 6. Sí, ya está disponible. Si buscas gta6.com te aparecerá cómo el dominio está comprado, pero no está activado, al igual que gtabi.com. Pero si buscas gtab.com o gta5.com, te llevará directamente a la página oficial de Rockstar de GTA V. Pues que claro, nadie le daría importancia en primera instancia, pero este dominio fue actualizado en abril de 2022 y supuestamente vencería en mayo de 2024. Es decir, que en el peor de los casos tendrían que actualizarlo o ponerlo en marcha por estas fechas, que misteriosamente son las mismas que aparecen en los reportes donde invertirán muchísimo dinero en marketing. Pero a ver, si la página se llama gtabay.com o gta6.com, no creo que lancen My Little Pony o algo por el estilo. Yo creo que con eso me entenderás que esto es 100% real. Y sí, te vuelvo a repetir que este sitio le pertenece a Take-Two. Este sitio nunca ha cambiado de dueño. Este sitio siempre le ha pertenecido a Take-Two y hasta aparece la dirección de sus oficinas de Nueva York. Realmente hasta aparece, toda esta información es verídica y lo puedes ver en el link de la descripción y también como demuestro en pantalla. Así que para concluir, a medida que esta misma espera continúa, hay muchas controversias y filtraciones que nos hacen creer que el juego va a salir una fecha definida, pero yo creo que más de alguno de ustedes entenderá completamente a lo que nos estamos refiriendo. Sígueme